Amigos, buenos días. Estamos comenzando el otro lado del balón. Con muchísimo gusto de saludarles y con un serial que vamos a iniciar el día de hoy que va a estar muy interesante. Nos vamos a llevar algunas semanas porque son 12 décadas ya de fútbol organizado en nuestro país y el historiador del fútbol mexicano, Carlos Calderón Cardoso, y un servidor hemos organizado estos listados históricos que han funcionado muy bien para comenzar a trabajar y a detectar precisiones de datos y líneas de tiempo acertadas en lo que es nuestro balompié organizado. Carlitos, buenos días. Se nos viene la chamba encima. Enrique y amigos, buenos días. Pues aquí en el otro lado del balón, como bien dices, vamos a darle a lo que nos gusta, que es la historia del fútbol mexicano. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos por el principio, no? Sí, y yo creo que un poquito antes, mi Charlie, porque tenemos que dar los antecedentes de este primer torneo que arranca a finales de 1902, pero ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Todo empieza con Porfirio Díaz en la presidencia del país, con esta paz que tanto se ha mencionado en cualquier rubro de las discusiones históricas, y después de dos intervenciones extranjeras, pues que dejaron este país prácticamente sumido en un pleito que continúa hasta el día de hoy con dos formas opuestas de ver la vida diaria de nuestro país entre los conservadores y los liberales, y es ahí en ese caldo de cultivo donde la pelota empieza a rodar, mi Charlie. Sí, con Porfirio Díaz se da esta estabilidad política y económica que nunca habíamos tenido. Porfirio Díaz es un gran administrador que sabe ir llevando las cosas y que le va dando modernidad al país. Con él llega el ferrocarril, el cinematógrafo, la luz eléctrica y tantos inventos. Él era muy dado a que lo que había en Europa o había en Estados Unidos le gustaba traerlo al nuestro, y entonces pues le fue dando esa modernidad, y entre estas cosas de modernidad pues llegaron los deportes, porque pues es una época en la que en Inglaterra, sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XIX, se está dando estos famosos deportes en los colegios ingleses, en los que inclusive para el invierno, como no hay forma de salir mucho, entonces se empiezan a dar deportes de índole de gimnasios, por ejemplo, ¿no? El atletismo y algunas otras cosas, pero pues también fuera los deportes grupales, entre ellos el fútbol y el mismo rugby, y pues todo esto va llegando a México. También llega de Francia, que Porfirio Díaz era muy dado a lo francés por su esposa que vivió algunos años allá. Inclusive ya lo llegamos también a platicar que él llegó a montar bicicleta y no le gustó y se cayó, porque a su esposa le encantaba la bicicleta y ella quería que él dejara el caballo, porque se le hacía, poniéndolo en términos actuales, se le hacía como muy naco andar montando a caballo, porque todo el mundo lo hacía. Pero bueno, pues van llegando estos deportes, y en México hay clubes, ¿no? Hay un club ya muy añejo, club que está desde décadas antes y que aparece y desaparece, pero ya hacia la época del porfirismo, pues se van asentando clubes como el Reforma, que es hacia 1894, cuando ya está, el del Pachuca mismo, que si bien el equipo de fútbol nace hacia 1892 o antes, pero es el dato más atrás que tenemos, hacia 1895 pues también forma el Pachuca Athletic Club. Por supuesto, y además, Charlie, no debemos de dejar pasar que también el cricket viene a ser un detonante en estos deportes de grupo, de conjunto, en una época que estamos hablando que es el pleno expansionismo británico a través de sus deportes, y el cricket fue muy importante. Digo, lo llegó, hay gráficas por ahí que lo llegó a practicar el mismo Maximiliano, y estos grounds o estos jardines enormes que utilizaba este deporte, pues vinieron a ser también compartidos por el fútbol que explota precisamente desde el punto de partida. Pues sí, en la Ciudad de México, desde que se instala el Reforma Athletic Club, aunque hay antecedentes de otros clubes que se instalaron hacia la parte surponiente de la ciudad, y que, bueno, vienen a traer la cultura del Imperio Británico hacia nuestro país, y esto sirve de integración a los trabajadores. Ya también nos llevamos una buena parte hablando de los británicos en nuestro país, y el fútbol, el cricket, el tenis
vienen a ser integradores de los nuevos trabajadores que van llegando a México. Pero, ¿cómo llegamos entonces a la idea, Carlitos, de organizar un torneo de fútbol en nuestro país? Pues mira, es tan importante el cricket, como decías, que la primera propuesta del Pachuca es que la creación de la Liga de Fútbol se dé entre los mismos equipos que juegan en la Liga de Cricket, que está ya establecida y que en los periódicos de la época podemos ver inclusive los marcadores, la liga estaba ahí tal cual. Y esta liga, los cuatro equipos que pertenecían a ella era el Pachuca, el Reforma, el México Cricket Club y el Puebla. Nada más que cuando se empieza a hacer la invitación, el Puebla desiste de hacer un equipo de fútbol. El Reforma acepta, aunque en ese momento no jugaban ellos fútbol, pero acepta hacer su equipo. El Pachuca pues ya tenía el suyo. El México Cricket Club también decide hacer el suyo. Y ante el desistimiento del Puebla, pues se invita al English College, que era años después pasará a ser el Colegio Williams, que hasta hoy en día existe aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahí del English College los profesores, muchos de ellos maristas inclusive, se crea el British Club, crea su equipo de fútbol y también se invita al Orizaba Athletic Club, que siempre hay ha habido ese pleito entre que si el Orizaba o el Pachuca fue primero. Bueno, el Pachuca desde 1892 ya existe, y en el Orizaba Athletic Club hacia 1898 que se crea este club no había fútbol, bueno, decide hacer también ya un equipo y pues se crea la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Asociación. Sí, se crea esta liga y como bien lo dices, estos clubes o estas instituciones que ya estaban practicando otros deportes, pues son los mismos promotores. Hay el ritual, Carlitos, algo que se hace previo al arranque de la liga, pues ya es el ritual, el duelo antiquísimo entre escoceses e ingleses, revivir esas legendarias inamovibles batallas entre estos dos grupos que se han disputado por siempre en la isla británica, ¿no? Y que ha de haber sido un gran espectáculo ver esos partidos rudimentarios. Sí, que aquí mismo se hizo porque si bien se llevaron a algunos partidos de práctica, tanto en Pachuca, en Real del Monte y en la Ciudad de México, el 9 de febrero de 1902 Uh -huh. se realiza lo que es el primer partido internacional en México entre ingleses y escoceses. Sí, Es el sí, ya primer, la tradición se sigue. Y es muy sí. importante. Esto al parecer es el detonante, ¿no? Para organizar una liga, porque hubo estos partidos de exhibición más otros entre los clubes que dijeron, ¿por qué no nos ponemos a competir? ¿Por qué no empezamos a ver quién es el mero mero en esto del deporte del balompié? Sí, y de este partido, porque muchos han dicho que no es cierto, que no se jugó, además de que la prensa lo consigna, Uh -huh. existe una medalla en el Club Pachuca, en el Museo del Fútbol, en el Salón de la Fama, se tiene una de estas medallas que se otorgaron, y viene la fecha, 9 de febrero de 1902, de este partido entre ingleses y escoceses. Ahí está la prueba de esta medalla conmemorativa, de este primer encuentro formal en nuestro país. Y pues bueno, ya se inicia la liga y arranca justo en 1902. La primera temporada está conocida como 1902-1903. Y el primer campeón, pues de esta liga es el Orizaba Athletic Club. Uh -huh. El club, digamos, más joven de todos estos, pues es el que gana, pero bueno, tiene su historia porque pues se decide jugar a una sola vuelta y varios de esos partidos se juegan en Orizaba porque el Orizaba pues se explica que es difícil viajar a la Ciudad de México y pues también, así como a ellos les era difícil, pues a los clubes de la Ciudad de México también les era difícil viajar a Orizaba y pues son partidos que se pierden por default. O sea, el Orizaba gana el primer campeonato, pero pues hay que ser claros que se pierde, por ejemplo, el Orizaba British Club no se jugó porque el equipo visitante se presentó incompleto. Algunas crónicas, son muy pocos los periódicos que lo marcan, Sí. pero unos dicen que se jugó y que el Orizaba y que el British Club, como tenía menos jugadores, perdió. Hay otros que dicen que se presentó el equipo y se jugó como una cascarita, pero que el resultado se había perdido por default, que yo creo que es el más claro. Y otros que dicen pues, que de plano no, no jugaron, ¿no?
Se consigna un 1-0 ahí en el resultado final, ¿no, Carlitos? Sí, y por default se acordó eso, por eso Sí. también puede ser cualquiera de estas circunstancias, porque también el Orizaba México no se jugó, se pierde Ujú. por default. El México solo logró juntar 8 futbolistas y prefirió de plano no viajar, lo que el otro equipo sí había viajado, ¿no? Y el Orizaba Reforma, pues también se dice lo mismo, tan es así que ahorita que hablemos ya del siguiente año, pues el Ujú. Reforma dice que hay que ser justos y jugar partidos a y vuelta, porque pues aquí nada más entre los 5 equipos existentes, que era el Orizaba, el Reforma, el British, el Pachuca y el México Cricket Club, solamente se jugaron 4 partidos, o sea, una sola vuelta. Una sola vuelta. Y fíjate, en la distancia, Carlitos, bueno, pues es muy ilustrativo lo siguiente. Ahora he escuchado que los neoporfiristas han aplaudido que don Porfirio y los ferrocarriles y Comunicó México, y no es mentira, es una realidad absoluta, pero también le vieron la cara estos amigos ingleses a don Porfirio, porque el ferrocarril que va de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, si uno va más o menos en línea recta, pues serán 400 kilómetros, no más. Y la línea la línea ferroviaria que va de aquí, de la ciudad, al puerto de Veracruz, pues llega a alcanzar los 1000 kilómetros de trazo. Yo creo que le dieron 3 vueltas a cada cerro y bueno, imagínense que Orizaba pues está a 3/4 partes de camino en un ferrocarril, pues cuántas horas se tenía que invertir en aquel entonces, donde pues no, por mucho que carbón que se le echara, pues el ferrocarril seguía siendo un vehículo que no alcanzaba grandes velocidades. Entonces, es un contexto que no demerita, por supuesto, el título de Orizaba ni la enjundia de Duncan McComish, pero sí hay partidos que de 4 se ganan 2 por default, pues sí, ahí hay que ponerle un asterisco al Orizaba, ¿no? Sí, pero bueno, hablando de lo del ferrocarril, también hay que tener en cuenta que sí había mucho más cerros de los que tenemos ahorita, inclusive cuando se construye la carretera ya hacia Veracruz muchos años después, pues varios de estos cerros se destruyeron, ¿no? Se quitaron para poder hacer esta carretera. Entonces, en aquellos años pues era un poco más complicado tal vez y sí tuvieron que rodear muchos cerros para poder llegar y también tener 2 o 3 lugares en los que se pudiera cargar y que esto sirviera para este paso de la Ciudad de México a Veracruz o de Veracruz a la Ciudad de México, tener lugares de acceso en el que el ferrocarril pudiera hacer cargas en diferentes lugares, ¿no? Pero también las empresas extranjeras cobraron por kilómetro, mi Charlie. También hubo un abuso ahí. Yo estoy de acuerdo en que sí, la construcción de los ferrocarriles fue verdaderamente una hazaña y comunicó a nuestro país, pero también hay irregularidades y precisamente tal vez nuestros futbolistas representaban a esas compañías que también vinieron a hacer negocio, pues esa es la verdad. Mientras la colonia española se dedicó a sacar todo el mineral, las potencias británicas, francesas, alemanas vinieron a aplicar tecnología a nuestro país y han pasado ya más de 100 años y nosotros seguimos en las mismas. No sabemos hacer ni una ni otra. Pero bueno, sigamos con el fútbol, mi Charlie. Oye, las canchas emblemáticas de ese primer torneo, ¿a quién podemos poner? Porque existen dudas también si jugaron el Reforma, el British, el México Cricket Club, Pachuca y Orizaba. Aquí en la Ciudad de México comenzamos. ¿En dónde se jugó? Porque ahí hay algunas confusiones, ¿no? Entre los campos que estaban ubicados en Paseo de la Reforma. Sí, el Pachuca, muchos siguen manejando este campo donde ahorita se encuentra el Club de Golf México como el primer campo de reforma y eso es mentira. El primer campo de reforma estaba justamente sobre Paseo de la Reforma a la altura pues de Copenhague más o menos, de lo que daba ahí hasta pues digamos ese cruce que se da hacia Reforma tenían unos campos muy grandes. Eran 2 canchas de fútbol, más la ¿Okay? casa club, más otras cuestiones, que inclusive en una cancha llegó a jugar el Reforma y en otra cancha llegó a jugar el British Club. Además, cuando el Reforma se va ya hacia lo que ahora es por Chapultepec, Uh -huh. ahí el British todavía se quedó a jugar un tiempo. Entonces, pues eran la cancha o las 2 canchas principales de la Ciudad de México estas. El Pachuca en lo que era lo que le llamaban la cancha de velódromo, pues tenía también cerca de la estación de trenes su campo. Oye, Aparte, ese velódromo que estaría cerca de la terminal de autobuses de Pachuca.
Exacto, muy cerca de lo que era la terminal de trenes. Y el Pachuca, pues es en la cancha donde jugaba. Y el Orizaba, pues obviamente tenía su cancha también. La famosa cancha de Cocolapan, allá en Orizaba. Exacto. Para finalizar la ubicación de las canchas, estas dos canchas que mencionas, del Reforma Athletic Club, donde también jugaba el British, estaban entre el Ángel de la Independencia y la estatua de Cuauhtémoc, ahí el cruce de Reforma e Insurgentes, ¿no, Carlos? Exactamente. Muy bien. Pasemos, ¿el México Cricket Club tenía sede o también llegó a compartirla con Reforma y con el British? México Cricket Club llegó a tener su lugar de entrenamiento Ujú. en San Pedro, cerca de lo que es San Pedro de los Pinos. Ahí tenía su cancha de entrenamiento, donde también se jugaba cricket, pero generalmente en las primeras temporadas, pues, prácticamente los partidos se realizaban en la cancha del Reforma, ¿no? Y bueno, aquí también hay que mencionar que el campeón de goleo individual es McNabb del British con 4 goles. James Correcto, F. McNabb con 4 goles, aunque ya por ahí también andaba Percy Clifford peleando una posición y encontramos jugadores como el Lacote, que al siguiente torneo viene a ser el máximo anotador, y con el detalle de que Lacote era francés. Pero vámonos de una vez brincando al 1903-1904, Carlitos, porque se da la primera gran reforma al reglamento de competencia, tenemos nuevo campeón, un campeón inesperado tal vez, y como ya mencionamos, el francés Julio Lacote del Reforma Athletic Club, pues saldría campeón de goleo en esa ocasión con 4 tantos. Sí, con 4 tantos en este torneo, pues juegan los mismos 5 equipos del año anterior, pero como dijiste, se viene el cambio en el reglamento porque el Reforma se había pedido que se hiciera esto. Se juega a 2 vueltas, son 8 partidos en total, y el campeón es el México Cricket Club de San Pedro de los Pinos. Gana 6 de sus 8 partidos, con una nómina dominada por los apellidos ingleses nuevamente, Uh-huh. pero ya aparecen nombres también como Antonio Portillo, como Alberto Escandón, pues ya de origen mexicano. Está Butlin, que ejerció como jugador y responsable técnico del equipo y que pues tuvo mucha suerte porque no solamente el equipo jugaba bien, sino pues logró darse a la tarea de descubrir, te decía, elementos como Portillo, ¿no? Sí. Y Escandón, que no estaban Oye, contemplados al principio de la temporada. ¿y Butlin entonces estaba en el México Cricket Club en esa temporada? Sí, hay que hacer mención Uh-huh. que los jugadores cambiaban de un equipo a otro, en algún momento estaban en el Reforma, otros en el British, llegaban a prestarse algunos jugadores, generalmente cuando no completaban la nómina las 1903, 4, 5, llegaban a prestarse algunos elementos, alguno que estuvo una temporada en el British, el otro pasó al Reforma, y así se manejaba, ¿no? Pues bueno, eran jugadores todos ingleses o de origen inglés, y pues era como una forma de que algunos pertenecían tanto a una asociación como a otra, y pues al mejor postor, ¿no? Pues sí, o donde estuvieran los cuates ahí jugando en ese momento, los escenarios siguieron siendo los mismos. 1904-1905, la tercera temporada. ¿Hay alguna novedad para este torneo, Carlitos? Y bueno, aquí es el Pachuca el que gana por primera vez el torneo organizado aquí en la Ciudad de México y que también tenía como sede a esta ciudad de la Bella Airosa. Sí, un torneo muy cerrado, participan 5 equipos, el Orizaba se retira, el que era el primer campeón, Uh y en -huh. su lugar entra el Puebla Athletic Club, que lamentablemente para ellos quedan en último lugar. Y bueno, aquí el equipo, como bien dices, el que sale campeón es el Pachuca, pero un torneo muy bueno, muy cerrado, Uh -huh. porque el Pachuca termina con 12 puntos, el British termina con 12 puntos también, y aunque el British le había ganado al Pachuca, pues aquí la diferencia es de goles, aunque el British anota más, pero también recibe más, anota 14 y recibe 9 para una diferencia de más 5, mientras el Pachuca anota 10, pero tan solo recibe 4, y con esta diferencia de más 6, por ese golecito, sale campeón. Y fíjate, Percy Clifford aquí se convierte en el campeón de goleo con 5 anotaciones representando al British precisamente.
al British exactamente. Y bueno, aquí hay que también remarcar que algunas publicaciones siguen llamándole al equipo México y Ujú. otros ya le llaman San Pedro Cricket Club. Entonces, tenemos las dos, por si lo llegamos a ver en alguna, en alguna publicación, pues ambos nombres son correctos. Aquí el San Pedro seguía yendo a jugar al Reforma o ya tenían un campo. ¿Hay algún dato, Carlitos? Sí, el San Pedro ya tenía un campo de Ujú. juego donde aparte ya de entrenar, pues también ya tenía las porterías, en el año anterior no las manejaba, y pues ya empiezan a jugar ahí también. Entonces ya tenemos canchas, la del Reforma, la del British, que prácticamente te está muy cerca, la otra que pertenecía a la Reforma, y ya tenemos esta tercera cancha, que es la de el San Pedro de Y, los. y se anexa a la de Puebla. Y se anexa a la cancha de Puebla, exactamente, que era la misma donde estaba el Club Athletic, donde hacían otros deportes y que también se le instalaban pues unas porterías. Se menciona ahí como la cancha también del velódromo allá en Puebla, ¿es correcto? Exactamente, el velódromo tan famoso que permaneció varios años, que luego el Puebla desaparece y ya cuando surge otro equipo también de Puebla que nada tiene que ver con pues la cancha ya estaba pues, prácticamente arrumbada y abandonada y tienen que agarrar un club para jugar, pero pues bueno, ahí está, permaneció por varios años, ¿no? Correcto. La siguiente temporada, la 1905-1906, ya mencionaste tú la situación del cambio de nombre intempestivo del México Cricket Club por San Pedro Golf Club. Y en esta ocasión ya otra vez se menciona como México Cricket Club en esta temporada y digamos que sería el apunte para arrancar con el recuento en donde el Reforma Athletic Club sale campeón, Carlitos. Sí, esta temporada el Reforma dirigido por Phillips, uno de los principales hombres de, del balompié en nuestro país, de los que más debemos reconocer los méritos por todo su apoyo al fútbol mexicano, pues rozó la perfección, gana 7 de sus 8 compromisos y solamente empata uno. El Pachuca es el único, el campeón anterior, el que logra igualar a un tanto, uno de los compromisos, los demás pues los gana. Además, anota 22 tantos y solamente recibe 3. Y el campeón de goleo individual es Butlin jugando para el Reforma con 6 tantos. Oye, y por ahí hay unas golizas de espanto, ¿no? Sí, que aquí también hay otra de las cosas que tenemos que ver, porque 10 de los 22 goles que le anota el Reforma, de los que anota el equipo, se los hace al Puebla 4-0 y 6-0, aunque hay un par de diarios que manejan otro marcador, ¿no? Pero si uno cuenta los goles y luego ve la tabla, que es la única que tenemos clara, pues sí corresponde el 4-0 y el 6-0, porque hay otro que maneja un 5-1 por ahí, pero entonces nos desfasamos la tabla y creo que está mal. La primera gran víctima del fútbol mexicano, el Puebla. Exactamente. 1906-1907, pues se da el bicampeonato del Reforma Athletic Club, empieza a cobrar esta jerarquía que lo convierte pues prácticamente en el equipo de la década, ¿no? Sí, es el primer equipo bicampeón, nadie había ganado 2 títulos seguidos y en esta ocasión pues tiene un par de derrotas, 1-0 ante el British y el Puebla, el mismo resultado. Y bueno, también hay que remarcar que Phillips sigue siendo el entrenador y jugador. Y bueno, el campeón de goleo es Clifford, bueno, para el Ujú. British, con 5 tantos. Y el Reforma, pues, como bien comentas, empieza a mostrar una supremacía y una diferenciación entre los demás equipos bastante, bastante fuerte, ¿no? Y aquí pues hay que también tener como un dato que el Pachuca queda en último lugar, Ujú. pierde 6 partidos, empata 2, no gana ninguno, pero pudo marcar aunque sea un par de golecitos, logró, pero bueno, no marcar goles, más bien sacar 2 empates a 0, no marcó un solo gol, más bien, pero logra sacar un par de puntos, ¿no? Ambos contra el Puebla, el equipo que fue el peor equipo del torneo anterior y que aquí está en el lugar 3 de los 5, pero pues bueno, el Pachuca le logra sacar
empates. Así es, y bien dices de Percy Clifford, que con este segundo campeonato de goleo, pues también se coloca el mismo Percy Clifford como el futbolista de la década, ¿no? El de la década, el que más goles, no tengo exactamente cuántos goles anotó, porque nos falta en los años en los que no fue campeón de goleo, Ujú. pero pues, obviamente también anotó, entonces es el jugador con más tantos en la década y por mucho el futbolista de la década, como bien dices. Nos vamos a la temporada 1907-1908. El British levanta la mano, sale campeón. Un escocés también del British es el campeón de goleo. Y bueno, hay una ausencia. Se va un equipo y pues así se van con 4 en esta temporada, ¿no? Sí, el Puebla ya no aguantó más, se va y queda en primer lugar el British con 10 puntos, luego el México Country Club con 6, el Pachuca con 4 y el Reforma en último lugar. Fíjate este equipo que tanto se significó como el mejor de la época, aquí termina en el último lugar. Y pues bueno, de estos 4 equipos pues son 3 de la capital y sigue el Pachuca. El Pachuca es el club que se mantuvo hasta 1921 con todo lo que significaba estar viajando, ¿no? Sí, las complicaciones que se daban por las épocas y por los medios de comunicación. Fíjate, el campeón de goleo fue John Hogg, anotó 4 tantos para el British Club, y este John Hogg parece que también había estado involucrado en la creación del Puebla y en el mismo Orizaba. Y años después, Carlitos, el primer entrenador de la Asociación Deportiva Orizabeña fue precisamente él, John Hogg, el campeón de goleo de la temporada 1907-1908. Sí, que como bien comentas, fue jugador del Orizaba, pasó a ser, cuando se retira el Orizaba, para ser jugador del Puebla y retirado el Puebla, pues se queda a jugar con el British, ese amor por el fútbol. Y mira, y eso es lo que comentábamos hace algunos programas, ¿no? Viene a ser el enlace entre los primeros torneos con el nacimiento de ese ADO desaparecido el día de hoy. Exactamente. Nos vamos a la siguiente temporada, Carlitos, la 1908-1909. Aquí hay avisos de problemas para la liga, porque de los 4 que quedaban, pues ahora solo quedaron 3. Sí, solamente queda el Reforma, el Pachuca y el British. Estamos hablando dos de la capital, el Pachuca es el único externo. Y bueno, Phillips nuevamente, ¿no? Con el Reforma, como jugador entrenador, conquista su tercer título. 3 títulos para Reforma, 3 títulos para Phillips como entrenador. Y pues sí, en un reducido certamen se jugaron pues solamente los partidos a 2 vueltas, como se estaba manejando. Entonces tenemos que son 4 partidos, ¿no? Sí, sí, nada más, los únicos. Y aquí hay un dato importantísimo, porque se presenta por primera vez en el campeonato de goleo, sin magnificar por la cantidad de juegos que se disputaron, pero por primera vez un mexicano se convierte en el campeón de goleo, Jorge Gómez de Parada, con 3 anotaciones, jugador del Reforma Athletic Club. Sí, un mexicano cuya familia apoyaba también mucho al fútbol mexicano, que ya lo habíamos visto desde un principio en la liga, que viajaba mucho él a Inglaterra, pero que en sus momentos que estaba en nuestro país jugaba para el Reforma y que fue también la familia Parada, pues muy significativa, tanto porque en sus propiedades se jugaba al fútbol, se entrenaba en lo que fue por muchos años, no sé si lo sigue haciendo la embajada de la Unión Soviética, la embajada rusa en nuestro país, pues ahí en el traspatio se llegó a jugar fútbol, se llegó a entrenar, el mismo Reforma ahí entrenaba, ¿no? Que era la residencia de los Gómez de Parada. Sí, ahí vivía don Jorge Gómez de Parada, precisamente donde hoy está la Embajada de Rusia durante muchos años de la Unión Soviética,
cuartel, yo creo que después de Moscú, el segundo cuartel general más importante de la KGB, estuvo ahí, y toda esa propiedad de los Gómez de Parada, que también tiene mucho que ver con la familia Escandón, pues eran los dominios que tenían ellos. Y después Jorge Gómez de Parada se convierte en el mecenas del México, de un México que también hizo historia y que veremos, por supuesto, en la siguiente emisión de este programa, porque corresponde a la siguiente década. Pero es interesante ver cómo ya habías tú mencionado a Portillo, a Escandón, y ahora pues viene a cobrar protagonismo Jorge Gómez de Parada. Bueno, y quiero hacer una acotación. Desde el torneo anterior se comenzó a jugar la Copa Tower, Eso es muy que importante. fue donada en 1907 por Sir Reginald Tower, que era designado ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña en nuestro país, gran aficionado al fútbol, y dona esta copa. Y esta copa, pues, sería ganada cada año. Por ejemplo, el primero lo gana el Pachuca, y a partir de ahí se empieza a dar que esta copa pasa al siguiente año, la tiene todo un año el equipo campeón, y luego el siguiente, y así hasta 1921, y es el antecedente directo de lo que conocemos como Copa México, Copa Presidente y Copa MX, ¿no? En el 1907, les digo, la ganó el Pachuca, y en este año, esta temporada que estamos viendo del 8-9, la gana el Reforma. Y fíjate, aquí por segunda vez un equipo no es capaz de anotar. El British también se fue en blanco, igual que el Pachuca en algunas temporadas anteriores, ¿no? Sí, con mucho menos partidos, pero pues es también dato significativo. Exactamente. Y nos vamos a la última temporada de esta década, la 1909-1910. Aquí hay historias muy interesantes en cuestión de los patrocinios y la cuestión comercial del fútbol, porque de forma muy incipiente se presentó un caso con el nacimiento de un equipo. Y bueno, el Reforma cierra la década levantando su siguiente campeonato y consolidando su hegemonía. Sí, el campeón es el Reforma, como bien dices, anota 21 goles y solamente recibe 4, 11 puntos. El campeón de goleo individual es Robert Blackmore del Reforma con 4, y la Copa Tower la gana también el Reforma Athletic Club. Y el caso que decías, muy importante, de 3 equipos hay uno nuevo, el Popo Park Company Fútbol Club, que es de una compañía que tú tienes, inclusive por ahí tienes de un álbum que sacaron, un álbum fotográfico, que en 1908 inauguran una planta de carne, el rey del jamón, o no sé cómo le llamaban al dueño. Tú tienes El rey mayor. de la salchicha, mi Charlie. El rey Y de la fíjate, salchicha. aquí hay que hacer la precisión, porque el park no es park, sino pack de empacadora, de packing. Este nombre de Popo, pues era una de las submarcas de la Mexican National Packing, que era precisamente de un empresario que se llamaba John Wesley Decay, muy consentido por parte del régimen de Porfirio Díaz. Después, desgraciadamente, su compañía se fue a quiebra y apoyó al gobierno de Victoriano Huerta para que se rescatara a su empacadora de carne, y pues sí fue apodado precisamente en esa época de 1910 el rey de la salchicha, porque era la especialidad que tenía y un alimento que tal vez no se consumía tanto en México hasta que él la vino a poner de moda. Se llama así el equipo porque lo patrocinó precisamente Decay, y viene a ser el primer antecedente de un patrocinio comercial en un equipo de fútbol en nuestro país. Y solamente tuvo una campaña, también hay que decirlo. Solo una campaña, porque luego viene la revolución, se le quitan los privilegios, y es hasta la época de Victoriano Huerta cuando rescatan a la empresa precisamente. Y obviamente hay muchos investigadores que están rastreando este dato. Yo lo leí por parte de un historiador que se llama Efraín Navarro. Es un licenciado en historia, maestro, y está por obtener, o ya obtuvo su doctorado, que ha estado rascando mucho en los orígenes del fútbol, y este dato se me hizo muy interesante, porque ahí en el libro de oro viene la confusión, ¿no? Porque puntea don Juan Cidi Mulet y no sabes pues a qué se refiera con el Popo Park o PAC.
Entonces ha sido una confusión difícil de rastrear hasta ahora, que creo que ya con esta información pues se vislumbra mucho más el origen de este extraño equipo. Así es. Y bueno, pues ya para terminar, nada más hay que hablar un poquito del sistema de juego, que Ujú. lo vamos a tener presente en esta década, en la siguiente y parte de la tercera. Es el sistema piramidal que se venía jugando así desde los mediados de los años 80 del siglo XIX en Inglaterra, y que se jugaba con dos defensas, tres jugadores en medio campo, que se nace en la posición de mediocampista, porque no son ya los jugadores abiertos, sino hay alguien al centro que comienza a dar mayor libertad a sus compañeros en medio campo, y tres delanteros. Ese se jugaría por mucho tiempo, y todavía más en México que en otras latitudes. Exactamente, mi Charlie. Pues hemos llegado al momento, pues, de hacer la conclusión de esta década. Y bueno, ya hemos mencionado que nuestro equipo de la década, por resultados y por los campeonatos que tuvo, es el Reforma Athletic Club. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, es el Reforma, que además tendría todavía unos años más, grandes jugadores, elementos que inclusive dieron vida a otros equipos. El mismo Reforma le dio vida al British Club también, aparte del colegio inglés. Entonces es nuestro equipo de la década. Aquí va a haber polémica, mi Charlie, en lo siguiente. El jugador de la década. Porque tenemos a Percy Clifford por un lado y tenemos a T.R. Phillips por el otro. Pues nos quedamos con los dos, porque uno como, como jugador y goleador, y el otro como jugador entrenador. Me parece muy bien. Nos quedamos entonces con que los jugadores de la década son Clifford y Mr. Phillips. Que también por Exacto. ahí está la familia y el negocio perdura hasta nuestros días. Y para finalizar, ¿con cuál anécdota nos quedamos? ¿Cuál será la anécdota más relevante? El triunfo por default del primer campeón, el equipo del rey de la salchicha, o con cuál nos quedamos, mi Charlie. Pues me gusta la del Rey de la Salchicha, porque como bien comentas, es el primer equipo patrocinado como tal, no ya de jugadores nada más por el gusto de jugar, sino obviamente este personaje estaba pensando en algo más, en tener un equipo. Yo no sé si tendremos después, buscaremos por ahí fotografías, si el momento del juego regalaba salchichas, embutidos o algo, porque pues, ya en las décadas siguientes tendremos castellanos o algunos otros que regalaban en los mismos estadios cosas, ¿no? Pero pues por este momento estamos hablando de algo significativamente novedoso para la Liga Mexicana. Sí, muy novedoso y muy interesante, porque además este hombre pues no era inglés, era estadounidense. Entonces, nuevamente, Dramaturgo, ¿no? Parece que le sí, gustaba por ahí también el teatro. Y sí, le estaba gustaba... metido en el teatro. Hay una obra por ahí que se llamaba Judas y bueno, muy metido en la política, esa manchita de ser de los privilegiados. Pero bueno, el negocio también es así, tiene que involucrarse con la política. Y si en ese momento don Porfirio le abrió las puertas y después, desafortunadamente, el golpista Victoriano Huerta rescata la empresa, que tampoco duró mucho, porque a Victoriano Huerta también lo despacharon rápido y con él pues la empresa del rey de las salchichas también se fue a pique. Pues son los claros oscuros que tienen los hombres del fútbol. Así es, y pues dejamos esta anécdota como un momento clave para el fútbol en los inicios, en esta década, y pues ya tendremos anécdotas para dar y para repartir en la siguiente, ¿no? Sí, oye, y ya nada más para finalizar el asunto de la afición, tú lo has relatado muy bien con esas tardes en donde se culminaba con la taza de té, las damas presentes, pero ¿qué convocatoria tenían estos partidos y qué cobertura periodística, si tienes algún dato, Carlos? Eran partidos en el que principalmente asistían, obviamente, la gente de la Casa Club, porque no se abría al público, sobre todo en la Ciudad de México, pues era la gente que estaba ahí, y hay inclusive fotografías donde después del partido y el hip hip hurra que se daba, se sentaban a tomar el té en unas bancas largas. En el caso de los partidos que juegan en Reforma, también se tenía por ahí no era un lago propiamente, pero tenían como una parte
con agua, que querían recrear un pequeño lago, lo mismo que en la casa del Cricket Club, y se sentaban ahí a tomar el té y mientras las damas estaban observando y jugando también pues otros juegos de cartas, y pues la asistencia pues debió haber sido a lo mejor de unos cientos de personas en los mejores encuentros, ¿no? Por ahí hay un dato que maneja, pero creo que es hacia principios de la siguiente década, Ujú. donde hay cerca de 5,000 espectadores, pero pues es algo fuera de serie, ¿no? Yo creo que tendríamos 400, 500 personas en cada encuentro. Y la cobertura periodística por parte de The Mexican Herald. Exactamente, los diarios México ingleses y México norteamericanos son los que tenían cobertura y obviamente era un reportero el que iba, ¿no? Porque no hay fotos, los diarios no manejan fotografías, solamente dan los juegos como quedaron. Se ve que uno de estos reporteros viajaba con el equipo hacia Pachuca o hacia Orizaba, porque es el mismo tipo de reportaje y es pues habrá sido uno o dos los que se dedicaban a estos rubros, ¿no? A cubrir el fútbol. Había más anuncios para solicitar la presencia de jugadores que reportajes de la liga, ¿no? Exactamente, y hay veces que revisamos los diarios y confundimos un poco porque también se jugaba el fútbol americano y a veces se habla del fútbol asociación o del otro fútbol, pero pues en ocasiones tenemos que estar rastreando a cuál de los dos se precisa. Normalmente cuando hablan de lesiones y grandes lesiones y que hay que quitar ese fútbol porque produce mucho esto, estamos dando cuenta que se refiere al americano. Al americano, porque también hay confusión con el rugby, ¿no, mi Charlie? Pero se juega mucho menos, era más el americano, se jugaba un poco de rugby y obviamente el fútbol asociación. Me parece muy bien. Pues hemos llegado al final del recuento de esta década con datos bien interesantes. La próxima va a estar mucho más porque viene ya la introducción de los mexicanos, de los españoles, la primera gran guerra que hace flaquear a los equipos ingleses y muchas cosas más que en esa década pasaron, el nacimiento de equipos centenarios y el involucramiento de las clases medias en el fútbol que se empieza a dar a través de los estudiantes y de ese pleito entre la UAI, la IMCA y las juventudes católicas de nuestro país, representadas, por supuesto, por los colegios maristas, Carlitos. Sí, y también quiero dejar la anotación de que ahorita estamos hablando de esta liga de la Ciudad de México, Uh -huh. porque es la que en línea recta es la actual liga de primera división. Viene esta liga donde juega el Orizaba, donde juega el Pachuca, donde llega a jugar el Puebla, después equipos van y vienen, desaparecen, pero la liga va continuando con diferentes nombres, ¿no? Cambian el 22 de nombre, luego en el 43, bueno, luego pasa a ser Liga Mayor, luego en el 43 ya primera división con el fútbol profesional, donde ya se involucran también equipos de la provincia mexicana, pero siguen. Pero también tendremos momentos para hablar de qué equipos, por ejemplo, en esta década Uh -huh. de 1902 a 1910, pues obviamente ya está el Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Hay por ahí algunos equipos de veracruzanos. Entonces, ya tendremos oportunidad de hablar de lo que se estaba gestando en provincia por estos años y así en las décadas subsiguientes. Correcto. Oye, para finalizar, hay unas fotografías, porque mencionaste que en los periódicos no están, pero como lo tiene todo, Juan Valdés tiene todo, pues hay unas fotografías ahí de equipos en Orizaba y algunas que otras, y las que hemos visto que son una joya del Reforma Athletic Club. Esas fotos, Juan, ¿no te ha platicado cómo las consiguió o de dónde salieron? Mire, el archivo de Juan Valdés de Jovahuel es extraordinariamente impresionante. Tiene de verdad fotografías de todas las etapas del fútbol mexicano, inclusive de Juegos Olímpicos, de los primeros mundiales, etcétera. Muchas de ellas, inclusive, que nada tienen que ver con el fútbol mexicano. Y pues su padre y su abuelo se dedicaron también a esto, ¿no? Es una familia de grandes fotógrafos. Él es un gran fotógrafo, además es un excelente amigo, y pues en algún momento lo tendremos como invitado para que nos platique él mismo sobre el archivo de Jubagol.
Sí, sí, los archivos eran personales seguramente, por ahí de Percy Clifford, de Blackmore y de todos estos, de Butlin. Butlin debe de haber sido una persona que ha de haber documentado su trayectoria porque no solo jugó al fútbol, en fin, ese tesoro que nuevamente lo comentamos, ahí está, no sabemos dónde, pero estamos seguros que ahí está. En el Reforma Athletic Club está la Copa Tower, por ejemplo, y no sabían que era la Copa Tower, pensaban que era un trofeo más de rugby o algo por el estilo, pero es De la mera tenis Copa casi Tower. siempre, ¿no? Casi creen que todo es tenis porque tuvieron excelentes tenistas, pero no, pues ahí tienen la historia muy rica de los orígenes del fútbol en México, están ahí, porque también desgraciadamente, por ejemplo, en Pachuca se perdió mucho. Jesús Martínez trató de rescatar copas que tenían exjugadores, buscando, comprando, inclusive pues llegaron medio a estafarlos con copas que no tenían que ver con el fútbol mexicano, con balones que ni siquiera eran de la época, por ese afán de querer tener la historia del fútbol del Estadio Hidalgo, y se perdió mucho, desgraciadamente, pero lo rescatable en el Reforma, en el España, en el Asturias, hay mucho material para rescatar y ojalá y estos clubes se den cuenta de la riqueza que tienen y permitieran hacer una como exposición de estos trofeos, de fotografías. Hay miembros que están en estos clubes que son de familias pues ya ancestrales y que tienen este material, ¿no? Tú y yo hemos visto también que, por ejemplo, como se dedicaban a otros deportes, pues hay material de cricket, hay pequeños libritos, diarios de Cricket Club y de otros, en el que también se hace mención del fútbol, porque muchos de estos jugadores pues, jugaban el cricket, jugaban el golf, jugaban el fútbol y son los mismos. Entonces, esto hay que rescatar de nuestra historia. Por lo pronto, esta ha sido la primera década y estuvo de rechupete y me imagino que las siguientes serán no menos. Carlitos, pues te agradezco muchísimo, como siempre, que compartas todos tus conocimientos con nosotros y la próxima semana aquí nos vemos En el otro lado del balón. en el otro lado del balón. Y por cierto, vamos a estar el próximo día 29 de julio a las 7 de la noche con nuestro amigo José Luis Adame en su programa El Palco. Ya pondremos aquí en nuestro canal de Facebook la dirección para que nos acompañen y vamos a platicar de lo que más nos gusta, precisamente la historia del fútbol, vamos a platicar de cosas del otro lado del balón, platicaremos seguramente del Salón de la Fama y otros temas que serán divertidos para platicar con nuestro amigo José Luis Adame, Carlitos. Sí, ahí se enterarán de cómo entramos a esto que tanto nos gusta, que es la investigación del fútbol, tanto en la parte de histórica como en la parte periodística, ¿no? El análisis. Pues ahí se enterarán de muchas cosas. Correcto. Carlitos, pues nos vemos la próxima semana y pues seguiremos un ratito más guardados en casa. Nos vemos, Enrique. Un abrazo, amigos, y pues cuidémonos todos. Exactamente. Hasta la próxima.